Hola a todos y todas. Les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición de Educación X, el ciclo de seminarios web organizado por Academy, el núcleo de innovación y formación continua del Centro de Formación Técnica Teodoro Bickel de la Universidad de la Frontera. Yo soy Cristina Montesinos, soy la fundadora de Mara Media, una empresa de producción de podcast con sentido. Yo les estaré acompañando durante los próximos 3 días. En este ciclo estaremos hablando sobre estrategias de acompañamiento e intervención social, temas muy impactantes e importantes. Lo estaré haciendo junto a 3 personas que están generando cambios muy positivos en el mundo de la educación social. Nos esperan 3 días de mucho contenido, muchas historias y, como siempre en este espacio, mucho aprendizaje. Les damos las gracias a todos los que se conectaron y que nos acompañan a través de YouTube Live. Antes de comenzar, les voy a contar un par de cosas. Primero, nos pueden enviar todas sus preguntas a través del chat que pueden ver en YouTube. El equipo va a ir recopilando las preguntas y me las va a hacer llegar. Yo luego las voy a integrar en las conversaciones, es decir, no hay una sección de preguntas y respuestas al final. Segundo, si asisten a los 3 días del evento, les haremos llegar o les entregaremos un certificado de asistencia. Solo recuerden llenar el formulario que el equipo estará publicando en el chat de YouTube. Y por último, este seminario otorga créditos convalidables con los módulos electivos de los diplomados en gestión de organizaciones que ofrece Academy. Si quieren conocer más sobre estos diplomados y sobre cómo funciona todo, visiten www.xacademy.com. Bien, ya estamos listos para comenzar con nuestra invitada de hoy. Ella es Sofía Ortega. Les voy a contar un poquito de quién es ella. Es licenciada en Ciencias Políticas, tiene un magíster en Educación y además es profesora de Historia y Geografía. Su experiencia profesional se ha desarrollado en diversas instancias de diseño, planificación y formación de experiencias de aprendizajes para jóvenes y adultos. Sofía, además, es docente adjunta en Dianova, Chile. Sofía, muchísimas gracias por conectarte con nosotros hoy. Muchas gracias por esa introducción y por la invitación a participar en este seminario. Claro que sí, van a ser unos días de muchísima información y muy impactante. A mí me encantan todos los temas que vamos a hablar. Y de hecho ahora, me encantaría que empezáramos por saber un poco de tu historia, por saber cómo comenzaste, cómo llegaste a este mundo y por qué sigues aquí desarrollándote. Bien, de formación inicial yo soy profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Perfecto. También, tal como mencionas, también tuve formación como licenciada en Ciencias Políticas. Uno de los intereses permanentes en mi vida ha estado asociado a la justicia educacional particularmente. Y la forma, ¿cierto?, en la que me vinculo con estos temas es justamente a través de Dianova. Los inicios de mi experiencia laboral como docente y en el campo específico de los contextos de desventaja tiene que ver con mi participación en el programa educativo de la Fundación Dianova en San Bernardo, con adolescentes infractores de ley y también con mujeres en situación de drogodependencia, donde ahí tuvimos una experiencia que ha sido recopilada en el texto, ¿cierto?, Amaneceres, que difunde Dianova. Ay, sí, me encantaría ahí comentar un poquito. Preparando todas estas conversaciones, me compartieron este artículo precioso, donde cuenta mucho, me ayudó a poner en contexto toda esta información y todo lo que vamos a estar hablando en los 3 días. Y el texto habla sobre la experiencia de un aula un poco distinta, con mujeres que tuvieron dependencia, adicciones, y que analizaron el impacto que tiene la educación antes y durante y después para salir de la adicción. Entonces es muy bonito. De hecho, me encantaría si tú pudieras hablar más de eso, más correcto de lo que yo estoy diciendo, pero quiero compartir como el impacto que generó en mí escuchar cosas, bueno, leer cosas como, y anoté esto, como el sentirse respetadas, valoradas, escuchadas y aceptadas sin condiciones marcó la diferencia para ellos y cambió esa percepción de
como yo soy mujer y soy adicta, ya no valgo, o no voy a aprender nunca, o ya estoy dañada. Y a través de lo que ustedes hicieron con Dianova, cambiaron la percepción que ellas tenían de ellas mismas y de su lugar en el mundo. Efectivamente, fue una experiencia súper potente, además muy experimental, de buscar, ¿cierto? Dentro de lo que era el proceso de rehabilitación, conectar con estas mujeres que ya estaban próximas a salir y que estaban redefiniendo, ¿cierto? ¿Qué iba a suceder después del proceso? Poder vincularlas desde esta como espacio desde lo educativo, que pudieran salir de ese espacio con una ganancia. Y esa ganancia, como en términos muy concretos, era la certificación. Pero ahí descubrimos que más allá de la certificación estaba todo este mundo explorado. Yo sumaría a esas palabras algo sumamente que a mí me caló muy profundo, que es como, me enseñaron como si no hubiese importado nada de mi historia, como que si yo no hubiese sido, no hubiese estado aquí, como que hubiese estado en Claro, el mejor lugar posible. Y de alguna manera eso justamente intento replicar. Esa experiencia fue para mí una escuela de formación y un emblema que he querido como seguir transmitiendo más adelante, ¿no? Este espíritu de la educación desde lo práctico, desde el alcanzar una certificación, la constitución, ¿cierto? La reformulación de quién soy en ese espacio, redefinir como tu autoimagen y claro, también tener como este impacto mucho más potente de cómo me perciben los otros, ¿no? Y las otras. Muy, claro. muy esa experiencia. Sí, es muy lindo. O sea, vamos a estar integrando y viviendo, desarrollando todo el Mm. impacto que puede tener la educación, ¿no? Y como tú bien dices, más allá de certificaciones, de nivelación, de aprobar un examen, es todo el trabajo interno que esto genera, ¿no? Y aquí creo que me encantaría que ya entráramos un poquito en el tema de hoy, que es diseño de experiencias de aprendizaje para formadores de personas jóvenes y adultas. Me quiero agarrar de esa última parte de jóvenes y adultas. ¿Cuál es la principal diferencia, dirías tú, entre enseñar en un aula con niños chiquiticos y enseñar en un aula con jóvenes adultos? Ay, hay como, bueno, hay una serie de elementos que son diferenciadores, pero yo creo que más bien como me gustaría como referirme a las cosas comunes. Ok, Eh, ok, perfecto. Porque uno tiende a mantener esta diferencia en la manera en que las personas adultas aprenden en comparación a los estudiantes más jóvenes o más niños o en edad más escolar, ¿no? Eh, no hay una, desde la apreciación que yo comparto, ¿no? Y la que me gustaría como transmitir hoy, no hay una diferencia trascendental en la manera en que niños y jóvenes y adultos y adultas aprenden. Ok, Hay elementos que permanecen y que son propios de la persona y que no necesariamente hacen este corte tajante de cómo se aprende en la niñez y cómo se aprende en la adultez. Lo que tienen de diferente es justamente esto que trasciende con el ciclo vital, ¿no? Hay personas, los niños están en una etapa de desarrollo donde están generando una idea de sí mismos y de sí mismas. Eh, Están en un proceso como de construcción de su identidad, definiéndose quiénes son, lo mm, que quieren ser más adelante. En la adultez eso está un poco más establecido, tampoco está acabado. Es como que tendemos a pensar que en la sí, adultez se que los cocina adultos todo ya, y ya sí, está. Sigue siendo un proceso en construcción, solo que está más o menos estabilizado, no necesariamente que esté zanjado. perfecto. Y teniendo todo esto muy presente, te pregunto, ¿cómo comienza el proceso de formar a personas que van a formar a otros? Sí, mira, como que voy a tomar esa pregunta volcándome un poco también desde la experiencia personal, ¿no? Como te Claro, comentaba, soy una persona que igual tiene una formación pedagógica como background y cuando me encuentro, ¿no? Con estas mujeres, con estos adolescentes que están en esta situación, que también
muy atípicas, no están en la escuela, Mm. están en otro contexto que no es la escuela. Y que además son estudiantes que no necesariamente son admitidos tradicionalmente en la escuela. Empiezo este camino un poco como en el ensayo y error, un poco como a ciegas, tanteando, ¿no? Aunque haya tenido esta experiencia previa de pedagógica. Ujú. Si bien yo era docente y tenía esta formación inicial, también tenía poca experiencia, entonces, aun cuando tenía esa experiencia, no se me había formado para eso. Y las personas como yo, que independiente de su formación inicial, nos adentramos en este mundo de la educación de personas jóvenes y adultas, partimos con muy buena intención, pero con poca herramienta. Y con mucha intuición también de cómo debiesen hacerse las cosas. Y es que, de alguna manera, y es que extraño esto, pero la profesión que más se conoce respecto de cómo opera es la docencia, o sea, el profesor, porque hemos pasado, la mayoría de nosotros, por etapas Ah, escolares, claro, sabemos lo que hace un profesor o una claro. profesora cuando está en la sala de clase, porque tuvimos esa experiencia cuando niño. Y cuando estamos en este proceso de instalarnos en este camino, como que buscamos, ¿cierto?, replicar esa experiencia, pero ocurre que cuando uno se encuentra en estos espacios educativos con jóvenes, adultos y adultas, a veces no cuadra necesariamente esa experiencia previa, porque hay espacios donde hay una asimetría de edad en la escuela, ¿no? El Claro, profesor o tenés profesora que es claro, tienes adulta, un profe que es adulto y tienes gente mucho más chiquita. exactamente, pero en estos espacios somos adultos. La asimetría no es tan profunda. Y aquello que te resulta en esos espacios ya no te resulta tanto, ¿no? Entonces, también hay una cuestión de poder ahí, muy importante. Mm, Y en ese sentido, no es el mismo espacio. Y ahí busca esta necesidad, ¿no? Más que como cómo formar a las personas, como, ¿por qué es tan necesario? Y la necesidad es que no estamos tan preparados quienes nos enfrentamos a este mundo. Resulta necesario superar esa tradición que viene de la escuela, cuando nosotros conocíamos la escuela desde niños, para poder generar otras oportunidades, repensar esos espacios de qué se necesita, qué se requiere para que estas personas que están en formación en la adultez logren esos propósitos. claro. Si bien estudiantes adultos y niños comparten ciertas formas de aprendizaje, no es lo mismo. Mm. Bueno, y ahora entiendo por todo lo que estás diciendo, claro, es muy distinto. Tú eres profe de profesión, Ujú. tienes las supuestas herramientas, pero claro, es distinto llegar a un cuarto básico a dar clases que llegar a una universidad a dar clases, porque aquí también estamos hablando de contextos sociales y emocionales muy distintos, porque lo que tú decías, o sea, más allá de quizás un tema de edad, quizás uno no ha pasado o no conoces la situación o las experiencias que están pasando estas personas, ¿no? Entonces estamos hablando un poco sobre cómo crear estos espacios donde se sientan cómodos para aprender, ¿no? De ahí me agarro de una frase, de un término que tú me enseñaste a mí, que es espacio protegido. ¿Nos puedes contar un poquito qué tiene que ver ese espacio protegido acá? Sí, el espacio protegido tiene que ver, o sea, hay como dos elementos que son clave en los espacios de aprendizaje adulto. Uno tiene que ver como el rol que juegan los otros y las otras en el proceso, y Ujú. en asociación a eso está también la noción del espacio protegido. Perdón, Y para entonces, poder, claro, el aprendizaje no es una cosa que yo hago sola y que depende solo de mí. Empecemos por eso. claro, entonces como para graficar esa como importancia que tienen los otros y las otras, y también la relevancia de esta noción de espacio protegido que construimos como espacio entre adultos que estamos en proceso de aprendizaje, voy a conectarlo como en con una historia, así como por así decirlo, una Perfecto, anécdota me desde una encanta. experiencia. Teníamos un estudiante en una de mis experiencias previas laborales en un proceso de alfabetización. Estamos hablando de procesos de alfabetización de personas adultas, personas que no saben leer y escribir. Y estaba en un proceso de formación y esta persona estaba aprendiendo a identificar tipos de preguntas en la comprensión de lectura. Ok. Entonces, estaban viendo la diferencia entre la comprensión literal, como la extracción literal de información de un texto, y como la inferencia. Y la persona que estaba a cargo del curso, el docente en el fondo, el educador, en este caso la educadora,
le plantea una pregunta al curso y un estudiante recoge la pregunta y la responde. Y habla con mucha propiedad. Y se refiere, ¿cierto?, a lo que le parece, lo que es relevante, porque es importante el tema en la vida de las personas, y habla por lo menos 10 minutos. Y cuando termina, la profesora le pregunta a los compañeros y a las compañeras si el compañero, la persona que había respondido la pregunta lo había respondido a cabalidad. Y una compañera le dice, hablaste como 20 minutos y no dijiste nada. Entonces, la persona queda así como, ok, pero ¿cómo? Si yo dije muchas cosas. Entonces con la docente recogen y recorrían juntos todo el discurso, de alguna manera. Y al revés. Y dice, bueno, ahora consensuemos. ¿Efectivamente respondiste a la pregunta? No, no la respondí. Entonces, con este ejemplo yo quiero graficar dos cosas. En primer lugar, esa persona nunca se hubiese dado cuenta sola, por sí misma, si no se hubiese confrontado con un par que le hubiese dicho, oye, dice mucho, pero no respondiste a la pregunta. Hay una confrontación sobre la idea, ¿cierto?, de sí mismo. Oye, yo creo que hablo bien, respondo a las preguntas, pero esta persona me está diciendo que no, ojo, me confronta. Claro. Me genera una tensión. Y esa tensión a mí me genera, ¿cierto?, una curiosidad por saber, oye, entonces, ¿qué dije? Y aquí viene el grupo, el par, para contribuir a revisar en manera conjunta esa experiencia, esa respuesta. Claro. Lo curioso es que después este mismo estudiante va donde otro profesor y le dice, profesor, ¿es verdad que yo hablo mucho, respondo poco? Y la respuesta del docente le dice, a veces sí, a veces suele hablar. Entonces, no solo la tarea, el contenido, lo que a mí me provoca, ¿cierto?, este aprendizaje, sino que también esta idea del sí mismo. Yo me consigo a mí mismo o a mí misma como una persona eficaz para hacer esta tarea. Claro. Pero finalmente no es la tarea la que me confronta, sino es la opinión que otros reciben de mí. Eso es importante. Y de aquí viene la conexión con el espacio protegido. No hubiese sido posible que esta persona tomara esto como una oportunidad si no hubiese una relación de confianza entre el educador, la educadora y los pares en el proceso de aprendizaje. Hay una relación de convivencia que posibilita que yo me pueda equivocar y que pueda tomar el error como una oportunidad de aprendizaje. Claro. Si yo no tuviese esa noción, esa confianza, ese espacio relacional donde yo me siento confiado en que el otro no me va a amenazar, no hubiese sido posible. Entonces, esa relación, ese espacio de aprendizaje se construye con otros y otras en la confianza, en un espacio protegido donde el poder es compartido, en donde la relación me muevo como pares, como iguales, en donde mi contribución tiene tanto peso como el de otro y otra. Claro, qué importante. Sí, el tema del respeto, ¿no? Me acuerdo leyendo el artículo que después yo creo que se los vamos a compartir a los que estén conectados. Eh, Me acuerdo que decían el tema de, me atreví a preguntar porque sabía que no me iban a atacar, por decirlo así, porque, y claro, eso es algo que ellos mencionan y que yo creo que muchos en la vida se pueden relacionar, que no preguntas algo porque no quieres sentirte tonto o porque no quieres que se burlen, y lo malo de eso es que te quedas con la duda. Ahí hubo un aprendizaje que no cuajó, por decirlo así, que no te llevaste por vergüenza, porque no estaba precisamente ese espacio, ¿no? Y ahora yo me pregunto, ¿cómo, cómo armas ese espacio? ¿Cómo generas un lugar donde todo el mundo se puede sentir cómodo y que sientes que eres par de la otra persona? Yo creo que más que una receta, tiene que ver con reconocer el rol del formador y la formadora en esto. Ok, perfecto. Y dentro de ese rol que tiene la formadora y el formador, o el educador en este caso, educador, educadora, es reconocer que la otra persona tiene derecho a recibir, es sujeto de derecho de la educación, por una parte. Y tiene que ver con revisar, ¿no?,
esa práctica que yo hago y cómo contribuye a que esta persona permanezca en el ejercicio de su derecho a la educación, sin importar la edad que tenga. Creo que eso es una cosa súper importante. Y revisar constantemente qué prácticas contribuyen a que esa persona se encuentre legitimado o legitimada. Hay autores que plantean la importancia, por ejemplo, del juego en la adultez, de la simulación, del hacer como si. Ok. El juego como una posibilidad de poder recrear o simular estas situaciones sin miedo al equívoco, porque es ficción. Estoy ficcionando algo que no es exactamente la realidad, algo que no es concretamente apegado a lo que yo hago en mi vida cotidiana. Hay un espacio paralelo, así por así decirlo, alternativo, Ujú. donde yo puedo cometer ese error porque estoy en el juego. Entonces, Y esto sí. tiene que ver con algo que, a ver, se escucha más con esto típico de que perro viejo no aprende nuevos trucos, una cosa así. Yo podría decir que yo como adulto, ya con lo que estás diciendo, y sabemos que en temas de imaginación y de creatividad, muchas veces los adultos nos vamos siempre cada vez más por un camino y reforzamos ese camino, y si llegas tú en un aula y me dices, ve para el otro lado completamente, a los adultos nos cuesta más. Que depende, Ok. porque ahí entramos justamente a la importancia del educador y educadora en revisar estas ideas preconcebidas y estos mitos que existen en torno al aprendizaje en la adultez que pueden posibilitar o actuar como barrera en la construcción de este espacio protegido, en favorecer la participación y otros y otras en el proceso de aprendizaje. Pero va a depender, porque se asume que en la adultez es más difícil de aprender, pero yo también me preguntaría por qué se asume eso. ¿Por qué se asume, y volvemos a la pregunta inicial, por qué se asume que hay Mm, diferencias estructurales entre un niño y un adulto que aprende, o una niña y una adulta que aprende? Eh, ¿Desde dónde viene? ¿Y por qué se pone el énfasis en la adultez? Cuando los adultos, en la niñez también hay diferentes ritmos de aprendizaje. claro, Entonces, qué parece buena ser, pregunta. entonces, ahí habría que preguntarse por qué existe un tiempo para los adultos y las adultas para aprender. Claro Eh, que sí. ¿Por qué a los niños se les permite esto otro? O al revés, ¿por qué no se observan estos elementos, estos comportamientos en la sala de clase? Porque también el juego también puede ser tal vez un poco alejado de la sala de clase en la niñez. ¿Y por qué el juego no se habita tanto en la adultez? En ese sentido, como esas como ideas preconcebidas, insisto, pueden actuar como facilitador o como potenciador del aprendizaje, y no solo en la niñez, también puede ser en la adultez. Claro. Y entonces ahora, una pregunta que tú y yo nos planteamos hace un tiempo cuando estábamos conversando. ¿A quién consideramos adulto? Ya pensando así como, y justo lo que decías, eh, ¿por qué pensamos que los adultos cuando son mayores no van a querer jugar, por ejemplo? Pero entonces, ¿quién es? ¿Quién es un adulto en estas definiciones que estamos dando? Bueno, no yo creo que no hay una sola concepción, no hay una adultez, ¿cierto? Hay distintas formas de ser adulto. Y cuando entonces se concibe una forma de ser adulto, se excluyen otras y eso va restringiendo la manera en que nos Claro, comportamos. Y sobre todo cuando nos comportamos en los procesos de aprendizaje. Eh, como en un caso muy concreto, en Chile se asume que la mayoría de edad, eso es una concepción tradicional, ¿no? Se cumple a los 18 años. En los 18 años uno ya, es adulto. ya puedes O de elegir un 10, presidente de la República, ya puedes manejar, ya puedes tomar alcohol, ya. y hay ciertas responsabilidades que le caben a este adulto, ¿cierto? Como si fuese un proceso como de un día para otro. Mm, Y hay una idea respecto a la adultez que tiene que ver con como un proceso de maduración, cuando en verdad, o podríamos discutir más bien,
si es necesariamente uno pasa o transita de un día soy adulto al otro no, a una construcción de la adultez. Y ahí, lo que a mí me parece desde la posición y donde lo miro, con las lecturas que yo he desarrollado, es que uno se convierte en adulto en la medida que va tomando conciencia cada vez más estable sobre sí mismo, la manera en que interactúa con otros y otras, y la forma en que va complejizando su pensamiento. Mm. Y eso es un proceso que es continuo, no se cierra. Y de ahí viene esto, también como tú me decías anteriormente, como la diferencia entre un niño y un adulto. Uno asume que la plasticidad en el aprendizaje está más presente en un niño, pero la plasticidad también está presente en los adultos. De verdad que uno no cierra un capítulo si ya aprendí todo, ahora me Exacto. gradúo de adulto o de adulta. No es tan determinante, ¿no? Me encanta eso que dices porque además es muy distinto. Yo creo que en el tema del aprendizaje de niños lo tenemos un poco más, ya somos más conscientes de que no todos los niños aprenden igual, de que no todos tienen los mismos procesos. Pero claro, como tú bien dices, una vez que se considera que ya somos adultos, ya todos tenemos que ser iguales. Y en el contexto en el que estamos hablando ahora, de quizás con adicciones, quizás con pasados sociales súper complicados. Obviamente lo que hablamos, tu constructo de quién eres, autoconocimiento, tu autoestima, no es el mismo que el de otras personas y por ende no puedes meterlos a todos dentro del mismo saco. Justamente. Tenemos muchas preguntas, así que voy a tomar una rapidito, vamos a ver. Por ejemplo, está Eduardo Miguel Chilian Hermosillo, es de cuando estábamos hablando precisamente del artículo. ¿Por qué si no se pregunta por vergüenza, después no se investiga uno mismo en otras fuentes? Mm. Yo creo que esto tiene que ver un poco con el contexto, ¿no? ¿Cómo? No entendí si era una pregunta. Pregunta, ¿te acuerdas cuando estábamos hablando antes de que si no está la confianza en el espacio protegido, uno muchas veces se queda con las dudas, te las llevas y claro, él pregunta por qué después de que te las llevas no las resuelves tú, ¿no? Yo creo que aquí esto va un poco a lo que estamos hablando del contexto y del autoestima y el autoconocimiento, ¿no? Y también con la autonomía. Uno esperaría, Otro temazo. como que se espera que en la adultez uno sea autónoma o motivado y motivada y uno mismo vaya buscando la respuesta a sus preguntas. Pero no necesariamente alcanzada determinada edad o determinado comportamiento las resolvemos nosotros mismos o nos sentimos capaces, la noción de autoeficacia, ¿no? Nos sentimos capaces de buscar una respuesta entre nosotros mismos. Y justamente ahí, en ese espacio protegido, en la relación con otro de otra, tal vez ahí podría buscar, ¿cierto? Una posibilidad de encontrar eso, pero justamente tiene que ver con cómo el rol del educador o la educadora entra en esta dinámica también. Cómo en esa dinámica, cuando yo conozco y estoy como interiorizado de esta noción de autoeficacia de los estudiantes y de las estudiantes, voy generando cada vez más espacios de mayor autonomía o potenciando que esa búsqueda se haga. No necesariamente porque yo sea un adulto tengo cerrado ese capítulo y puedo ser autónomo a buscar la respuesta. Tal vez hay que generar los espacios si noto que mi contexto lo requiere, buscar los espacios para direccionar el desarrollo de la autonomía en ese camino. Claro. Bien, quiero que hagamos una pausa para recordarles un poquito bueno, que nos sigan enviando sus preguntas, yo las voy a seguir integrando, que rellenen el formulario, si están aquí conectados con nosotros, que rellenen el formulario para que reciban el certificado de asistencia. Y también le quiero dar el espacio a un invitado que nos va a dar más información aún. Él es Juan Aranda, es director de Academy y tiene algunas palabras para ustedes. Muchas gracias,
Cristina, muy buenas tardes para toda la audiencia. Muy contentos de tener una alta audiencia, más de 200 personas hoy día entre las dos plataformas. Muchas gracias, Sofía, por haber accedido a nuestra invitación. Y efectivamente este intermedio es para contarles alguna información que puede ser de interés. Desde nuestra área estamos desarrollando a partir del mes de julio, los próximos días ya, varios cursos, varios programas de diplomado que queremos dar aquí en este espacio a conocer. Esa es nuestra dirección web, ya Cristina la ha mencionado, xacademy.com, empieza con X. Y desde Academy, en un convenio con Dianova, organización a la cual pertenece Sofía, estamos promoviendo 3 cursos que damos en forma conjunta. Dianova es el ejecutor, nosotros somos certificadores del proceso, ¿no es cierto?, y de los aprendizajes de los estudiantes, y tenemos entonces este curso de herramientas para el trabajo, para red de profesionales del ámbito social. La información en detalle está en la página de Dianova, dianova.cl. También herramientas técnicas para la intervención en dispositivos de salud mental, cuidado humano y tratamiento de consumo problemático. Y finalmente, en esta cartelera de cursos que próximo a impartirse, diseño de experiencia de aprendizaje para formadores de personas, cuya docente, entiendo, es justamente Sofía Ortega Sandoval, que nos acompaña. Eso por una parte, Cristina. Por otro lado, Academy, en su propia cartelera de cursos para el próximo mes de julio, tenemos una batería de programas en la línea de cursos de especialización. Nuestros programas en general son cursos de especialización, son programas de diplomados. Tenemos 9 programas próximos a iniciarse en el mes de julio, la primera quincena, cursos de especialización en las áreas de gestión destinado a distintos sectores de industria, a distintos sectores de la economía, particularmente en gestión logística, tema de alta demanda hoy día, ¿no es cierto?, a raíz que han cambiado las relaciones de intercambio, de compra, de provisión. Es un tema que es relevante, es un curso de 60 horas para especializarse en logística. Hay otro para el desarrollo de personas, para la gente del área de recursos humanos, en gestión pública, en gestión municipal, en la atención primaria de salud, que tiene que ver con la gestión de la primera atención de los consultorios, SFAM, Centros de Salud Familiar, que se denominan en Chile. También cursos de especialización en procesos industriales, en gestión de organizaciones deportivas, en gestión de establecimientos educacionales, para ir formando los cuerpos directivos de los establecimientos, y también en empresas de servicio. Señalar que todos estos cursos se imparten en la modalidad 100% online, con un modelo muy particular de nuestra institución, en que combina la educación asincrónica en una plataforma de última generación con las actividades sincrónicas, como esta que estamos desarrollando hoy día. Es decir, hay una mix, se va matizando el autoaprendizaje con el aprendizaje colectivo a través de un docente facilitador que semanalmente se reúne con los estudiantes y pueden profundizar esos aprendizajes. Y en la otra línea, contarles que tenemos para el mes de julio el inicio de 3 programas de diplomado, uno en arcelería quirúrgica integral, que ya va a la 7ª versión. Se impartía este programa antes en forma presencial, ya estamos anunciando la 3ª versión online, ¿no?, que virtualizamos hace ya un poco más de un año. Un diplomado de postítulo en hemodiálisis, que es un tema muy especializado, y finalmente que estamos próximos a iniciar y que estamos en una campaña de becas para facilitar el acceso de las personas a este tema que es tan relevante también hoy día a propósito de esta crisis sanitaria mundial, que es el Diplomado Internacional en Estrategias en Salud Mental y Drogadicción. Este programa, cuando menciono que tiene acceso a becas, tenemos una batería de becas de acceso. Está la beca Región de la Araucanía, la beca para profesores universitarios, para profesores de colegio, y una serie de otros que pueden averiguar directamente en nuestra página web, xacademy.com. Eso, Cristina, agradecerte el espacio para poder brindar esta información. Claro que sí. Creo que solo para que quede más completa, Juan, nos podrías contar un poquito de fechas. ¿Cuándo dan inicio? ¿Cómo nos podemos inscribir? ¿Hasta cuándo? Cuéntanos de eso. Bueno, la educación virtual ha cambiado una serie de paradigmas y una serie de procesos que eran tradicionales. Nosotros tenemos admisión permanente a nuestros programas, y estos que he anunciado acá son los que se inician en el mes de julio. Entre el 7 y el 12 de julio estamos dando inicio
a estos programas que en cursos de especialización duran aproximadamente 2 meses, y los programas de diplomado, que son los 3 que allí anuncié, se inician el día 12 de julio y tienen una extensión hasta fines del mes de enero. Son extensión de 6 a 7 meses aproximadamente. Son programas a nivel internacional, con docentes nacionales de Chile y de otros países, y que hace ya más de un año hemos incorporado a nuestra comunidad de estudiantes también a estudiantes de toda Latinoamérica, ¿no? Tenemos estudiantes desde Panamá por el norte hasta la región de Magallanes, que es la extrema región en el sur de Chile En para el sur. quienes son de otros países. Más información hay en academy.com. También voy a poner ahora en el chat el correo electrónico de Dianova, porque Dianova en sus cursos que tienen que ver con educación social va a otorgar también una beca de un 10% de descuento en el arancel para quienes participan en este seminario hoy día y en los próximos días. Perfecto. O Eso, sea, todo muchas el mundo gracias. saca beneficios de este seminario. Muchas gracias, Muchas Cristina. gracias, Juan. Bien, bueno, continuando con lo que estábamos hablando y ya con las preguntas de las personas que nos acompañan hoy, traigo la pregunta de Alex Bus. Él pregunta, ¿qué estrategias sugieres para dar acompañamiento a los estudiantes en esta situación online de educación en línea? Creo que eso ya hemos dado ciertas bases, como el tema de la autonomía, pero ahora me encantaría tu punto de vista de la educación en línea. Bien. Se abre un tema. Sí, se abre un tema porque hay que tener ojo con el tipo de destinatario y destinataria que está dirigido el programa o el proceso de formación, ¿no? Porque si estamos hablando de procesos no sé, estoy pensando en nivelación de estudios, alfabetización, otros programas que están dirigidos a contextos de desventaja, habría que preguntarse como por los fines, los propósitos y también los medios por los cuales se da a conocer el programa. Porque tenemos que tener presente, al menos que la experiencia más concreta que yo he tenido en el pasado, ese destinatario está en una situación de desventaja que lo deja en una posición muy frágil respecto del acceso, por ejemplo, a recursos que están en línea. Y eso justamente habría que pensar en modelos no necesariamente online, pero sí modelos remotos de emergencia que les faciliten el acceso. Ahora, y dentro de ese acceso tal vez buscar o generar alianzas con otras organizaciones que puedan favorecer ese acceso, o pensar otros canales que tengan como mayor visibilidad. Hay muchas experiencias que se han recopilado en América Latina que tienen que ver con el uso de la radio, de la televisión, no ¿Nos podrías, necesariamente de un modelo Sofi, online, nos sino... podrías contar tu experiencia que me contaste a mí antes de, estabas Sí, en un curso de nivelación que era presencial y ojo, quizás hay personas en la audiencia que no saben, yo no sabía, ¿qué es un curso de nivelación? Empezando claro. por ahí, porque, ok, ¿qué es un curso de nivelación? ¿Qué implica? ¿Quiénes son las personas? Y bueno, y que nos cuentes tu historia de cómo eso pasó de ser presencial a remoto. Sí, bueno, en Chile la educación de personas jóvenes y adultas tiene muchas expresiones. Una de ellas es la alfabetización, a través de los programas Contigo Aprende, donde están principalmente orientados y están coordinados a nivel nacional por el Ministerio de Educación. También están los modelos de educación regular de personas jóvenes y adultas que nivelan estudios de educación básica o media. Son personas que no completaron su escolaridad obligatoria en algún momento de sus vidas y la retoman en la adultez. Y también están los programas no formales de educación de personas jóvenes y adultas que buscan como justamente disminuir esa brecha educativa a través como de procesos más locales, más desde comunidad, y se nivelan estudios a través de exámenes libres. Esas son como distintas formas de nivelar estudios en Chile. Y estamos hablando de estudiantes desde 18 años hasta los 60, 70 años de edad que están buscando, ¿cierto?, poder aprender a leer y escribir, por una parte, o bien completar esta escolaridad obligatoria.
Y la experiencia que le comentaba a Cristina en este momento, en algún momento fue, claro, nosotros teníamos un programa que era presencial justamente. Y en ese programa presencial nos reuníamos de lunes a jueves en un determinado horario. La situación, cierto, de salud mundial nos obliga a replegarnos y a suspender la presencialidad y cambiarnos a un modelo que justamente fue un modelo de enseñanza remoto, no necesariamente online, y que tuvo una cosa muy artesanal, que fue ocupar, por ejemplo, las herramientas de Google, los formularios de Google, en combinación con WhatsApp. ¿Por qué WhatsApp? Porque era la herramienta gratuita, de fácil instalación, cuya curva de aprendizaje y de adaptación era mínima con respecto de una plataforma, entendiendo que también una brecha educativa implica, en este caso, en particular, una brecha digital. Claro. Y donde O sea, perdón, difícilmente las personas que no han terminado el colegio y que están buscando este nivel de nivelación, este curso de nivelación, van a poder tener una laptop con un internet perfecto y descargarse Zoom y asistir a clases y entrar a una aula virtual. Y ahí justamente estás como, efectivamente, o sea, y además de eso entramos a visibilizar el acceso a esos recursos, como el internet, ¿no? No todas las personas tienen acceso al internet en todo momento y en todo lugar. Y ocurría, por ejemplo, que personas que me decían, profesora, en verdad a mí me es difícil seguir en este régimen, aún con todas las adaptaciones y flexibilizaciones, porque si me conecto yo, mis hijos no tienen internet. Claro. Entonces, claro, ahí efectivamente, y aquí me retomo la pregunta inicial, el acompañamiento no solo tiene que partir en un inicio como con redefinir cuáles son los fines, propósitos, alcance y limitaciones que puedo como educador ofrecer a estas personas, cuáles son los mejores recursos, las mejores vías, pero también acompañar socioemocionalmente. Esas personas la pandemia nos dejó expuestos, dejó expuesta la desigualdad, así en su cara más ruda. Sí. Y en ese sentido, no podemos solo sostener esa relación desde lo pedagógico, es una relación humana ahí, de reconocer que el otro también está en una posición compleja, y ahí lo que nos resultó a nosotros de manera inicial fue articularnos. El problema era tan grande, que no podíamos solo, y tuvimos que buscar otros recursos para hacer acompañamiento socioemocional, dejar apertura a talleres y a procesos de acompañamiento psicológico. A veces el problema de verdad es tan grande que no es posible que el educador o la educadora se haga cargo solo. Claro. Bueno, y eso nos lleva a, más adelante en el seminario vamos a estar hablando precisamente del trabajo en red, me encanta que lo hemos estructurado, estamos hablando como de la parte más íntima, más aprendizaje, autoconocimiento, pero ya luego estamos hablando, tú eres parte de algo más grande, que puede ser una institución, una organización, una empresa, una familia, y eso a la vez es parte de algo más grande, y por eso es la necesidad del trabajo en red, de que todos colaboremos, y va más allá de una ciudad o una comuna, es país, es mundo. Y eso precisamente es algo que la pandemia nos ha mostrado, ¿no? Que todos estamos conectados. Así es, sí, sin duda. Ok, más preguntas. Por acá, María Inés Iturbe Aguirre te pregunta a ti, Sofía, ¿cómo ves tú la educación de niños y jóvenes en el futuro cercano? ¿Crees que estamos preparados como país para instalar una educación híbrida? Yo creo que hay aprendizajes que en este modelo forzoso, este tránsito forzoso hacia modelos remotos, se han ido instalando. Voy a ser como bien brutalmente honesta. Siento que de alguna manera la pandemia ha ido agudizando la crisis de la escuela. La escuela, de alguna manera, y como el modelo tradicional escolar, que de alguna manera ha impulsado, ¿no? Es corresponsable del fracaso escolar y sobre todo del abandono de cada día más jóvenes y niños de la escuela,
está haciendo mucha tensión en este momento. Si bien en este momento, en la pandemia, no estábamos preparados para asumir un cambio de modelo, los formadores y formadoras, en el caso de los adultos, y los profesores y profesoras que están en la escuela, han hecho lo que está a su alcance para poder generar esa transición y de alguna manera mantener activo el derecho a la educación, no solo desde el acceso, sino que también de la permanencia. En ese sentido, vinculando estos dos temas, ¿no? Sino la crisis de la escuela, el modelo tradicional escolar, con esta crisis, yo creo que haya ido catalizando. Si estamos preparados, creo que no, pero se están sentando las bases, se está viendo la oportunidad de generar otras posibilidades, más allá de lo tradicional y lo convencional. Justamente para mantener activo ese derecho al acceso a la permanencia de los niños, niñas, jóvenes, adultos y adultas que están participando de distintos programas. Hay una Claro. posibilidad. Sí, sí, claro que sí. Tenemos otra pregunta que está, wow, están llegando muchas. Eiber Mogollón pregunta, ¿cómo superar esa brecha entonces de zona rural y zona urbana y dejar de un lado el modelo pedagógico de escuela nueva, por uno que sí permita obtener aprendizaje equilibrado? Hay experiencias maravillosas, es muy reciente. Me tocó participar, bueno, no me tocó, elegí participar en experiencias previas con los pilotos de innovación de Innovafosi, que fue una iniciativa durante el año 2019, donde personas que están orientadas, ¿cierto?, a la superación del problema de los 5 millones de personas que en Chile no han terminado la escolaridad obligatoria, puedan acceder. Y uno de los proyectos que estaba participando junto con el nuestro, en la organización donde yo trabajaba, era el modelo del ramal. Ok. Educación a distancia. Entonces lo que ellas hacían, era hacer una escuela más bien itinerante. Entonces su modelo pedagógico era ir a las localidades que estaban en el ramal, el eje del tren, ¿cierto?, de Talca a Constitución. Ok. Y sí, entonces iban a las localidades acordando tiempos con las personas que estaban en este como espacio agrícola y vinculando el tema pedagógico, la nivelación de estudios, con aspectos como la generación de negocio y cómo sacarle provecho a sus cultivos. Perfecto. Entonces, en este eje, estas personas acordaban con tutores, con personas que habían sido capacitadas en el modelo educativo, iban a las localidades de alguna manera. Entonces, en el fondo, esa fue como una alternativa. En otra experiencia que conocí por ahí, se articuló una organización con una empresa salmonera en Chiloé y generó un aula dentro de la empresa. Y dentro de la empresa había grupos de personas que estaban en procesos de alfabetización, nivelando de primero a cuarto básico, tercero, básica y media. Y eso justamente fue sacar un poco a la escuela, ¿no?, de este modelo tradicional, claro, y sacarla de ese espacio para posicionarla en otros, con todas las tensiones que eso implica. Yo no sé si hay una receta para superar esa como tensión ruralidad-urbanidad. Creo más bien en que va a depender de cómo se articulan las comunidades y cómo se articulan los educadores y educadoras con la necesidad, ¿cierto?, y con los estudiantes para buscar esos espacios posibles. Claro. En base a lo que acabas de contar, bueno, buenísimos los ejemplos. En el que contaste de la salmonera, y aquí me conecto un poco con el curso que tú vas a impartir o que estás armando,
que es precisamente un curso para formadores, para personas que van a formar a otros. Es decir, no estamos hablando de situaciones donde quizás yo no soy profesora, pero voy a estar en una situación donde voy a capacitar más encima adultos y jóvenes, o sea, gente de mi edad. Entonces tú nos vas a ayudar, o sea, vas a dar herramientas para que, me vas a dar a mí herramientas para que yo pueda generar conocimientos en otras personas, ¿correcto? Me compliqué un montón, pero básicamente cuéntame un poquito. Sí. Bueno, sí, justamente de esta iniciativa o esta experiencia personal de encontrarse con pocas herramientas, siendo de todos modos docente, hay una posibilidad bien, un perfil que yo no conocía, que no sabía cómo relacionarme, surge esta inquietud, ¿no? Y también en otras experiencias donde he trabajado con voluntarios y voluntarias que no necesariamente tienen esta formación inicial y que tienen todo el interés y la intención de promover, ¿cierto?, estos aprendizajes. Claro, entonces en esa inquietud surge el taller de diseño de experiencias de aprendizaje para personas adultas, donde justamente la invitación es a aquellas personas que tienen interés o tienen bajo su responsabilidad la formación, no solo la nivelación de estudios, sino que cualquier tema que tengan como necesidad o que sea levantado por una comunidad o que se haya advertido como necesidad, pensarnos como educadores y educadoras en ese contexto. ¿Cómo? Revisando en primer lugar cuáles son las formas en las que yo como educador y educadora concibo que aprendan los adultos y las adultas. En un segundo momento, mirando cuál es el rol, estudiando cuál es el rol del educador y educadora de adultos y adultas, para después pasar como a una cosa mucho más técnica, que tiene que ver con cómo pienso un objetivo, cómo defino el tema, cómo miro la audiencia, cómo puedo generar estrategias, metodologías que sean acordes y pertinentes para el perfil de estudiante adulto y adulta que estoy mirando, y de esa manera, ¿cierto?, contribuir a esa formación o al aprendizaje, ¿no?, de Claro. estas personas, de este público objetivo. Buenísimo. Gracias por explicar eso. Ok, ya nos queda poquito tiempo y me encantaría que cerráramos con hablar un poco más del tema de la pandemia. ¿Qué cambios sientes tú que se generaron durante la pandemia, de los cuales sacamos algún tipo de aprendizaje y que nos vamos a llevar para más adelante? Yo creo que esto que estábamos conversando es una parte de eso. Yo creo, bueno, mi experiencia ha estado como en dos niveles. Uno tiene que ver como con contextos de desventaja propiamente tal, y por otro lado una posición más desde la formación laboral y capacitación a lo largo de la vida, más allá de la nivelación. Tengo como esos dos elementos súper diferenciados, por así decirlo. Y dentro de la experiencia, en contextos de desventaja, creo que justamente está esta idea de cómo promovemos, instalar la pregunta, ¿no?, de cómo podemos seguir promoviendo aprendizajes en una situación de emergencia y de manera remota. La pandemia, tal como decía anteriormente, develó, o más bien puso el foco, ahí donde estaba súper presente la desigualdad, la exclusión, y en ese sentido, ese foco o esa problematización o esa visibilización de la necesidad de un grupo importante de personas de poder acceder y permanecer en la educación es algo que se tiene que quedar. Yo no sé si necesariamente está siendo lo suficientemente visible, pero creo que sí. Ya que se puso el foco, tiene que seguir ahí. Es importante. Al menos en Chile son 4.9 millones de personas que no han terminado su escolaridad obligatoria. Y eso las deja fuera de la participación política y social. Las deja también con una sensación de poca eficacia que también restringe sus relaciones interpersonales, la búsqueda de empleo, que hoy día es una cuestión tan importante. Yo creo que esa visibilización, esa importancia,
va a permanecer, porque es una tensión. La puso en tensión. Y Claro. por otro lado, en el tema como más de desarrollo de competencias laborales, ya no tanto de las desventajas, sino de cómo redefino mi carrera profesional. Creo que pensar cada vez más en modelos educativos que sean flexibles y que se adapten a la vida de las personas. Porque una persona, y aquí también volviendo al inicio, la diferencia entre un adulto y una adulta y una niña y un niño, un joven, es que en el fondo tenemos muchos roles. Está la persona que trabaja, que cuida de otros u otras, está la persona que además tiene tal vez un desarrollo como de sus intereses personales, algún hobby, y además él estudia. No es un solo rol, yo tengo que compatibilizarlo y hoy día ha quedado de manifiesto esa necesidad de ser flexible, de cómo flexibilizo y al mismo tiempo involucro para que las personas que adoptan estos cursos permanezcan. Ahí hay un desafío interesante y que la pandemia ha dejado expuesto y yo creo que se va a seguir pensando. Cómo involucramos en modelo educativo a distancia para que las personas terminen y logren los objetivos de aprendizaje. Claro. Sofía, muchísimas gracias. Creo que nos diste a todos un montón de cosas para pensar, también un par de herramientas y me encantan los casos que contaste, que yo creo que de otra forma quizás yo no me habría enterado, así que te lo agradezco muchísimo. Y a todos los que se conectaron con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera sesión del ciclo de Educación X. Este es un seminario organizado por Academy y vienen 2 días más llenos de contenido y continuamos muchas de las cosas que hemos estado hablando ahora, ¿no? Mañana me voy a conectar con Rodrigo Sangüesa Rojas y vamos a enfocarnos en las herramientas necesarias para la intervención en salud mental, cuidado humano y tratamiento de consumo problemático. Todo que durante la pandemia hemos visto que cada vez se genera más visibilidad también, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sofi, y nos vemos mañana. Nos volvemos a conectar. Un gusto. Un gusto también. Que tengan muy buenas noches todos y todas.